¿Solamente Brady? Bueno, entonces, resulta que antes de que existiera el Internet, porque pues el Internet es solamente más o menos de los 90 para adelante, 80, casi 90, 80, antes de que existieran ese tipo de dispositivos que hoy día tenemos, como el celular, el computador, tablets, bueno, antes la gente tendría que dirigirse a las bibliotecas para poder consultar la información. O sea, estudiantes como ustedes de los 90 para atrás tenían que ir a bibliotecas para poder consultar las tareas. No es tan fácil como ir buscar en Google y ya. Antes pues había que ir a las bibliotecas donde existían grandes tomos, eran como libros así de gruesos para buscar solamente una tarea. Y por eso pues antes la gente leía un poco más porque pues tenían que hacerlo, porque no era tan fácil ir a un internet y decir yo voy a buscar sobre la célula, entonces buscaba sobre la célula. No, era un poco complejo porque pues no había las facilidades que hay ahorita. Eh, Aún así, pues las enciclopedias todavía existen, pero pues se usan más que todo a nivel universitario porque pues el internet no se las sabe todas y hay información que solamente se puede conseguir en este tipo de libros. Entonces vamos a pasar al, a la introducción de este tema. Eh, bueno, ¿quiénes de ustedes han consultado enciclopedias o han visto o por ahí tienen en la casa una que otra? ¿Alguien Yo. aparte de Brady? ¿Matías también tiene una? ¿No? ¿Nadie tiene enciclopedias en la casa? ¿Solo Brady? Bueno, Brady, porfa, si nos haces el favor, trae la enciclopedia para mostrársela a los compañeros. Sí, señor. Gracias. Mami, Entonces, como les venía diciendo, las enciclopedias pues eran libros donde contenía toda la información digamos, ustedes hoy en día consultan en una página. Pero pues antes tocaba era buscar libro por libro para poder buscar esa información, poder encontrar la información. Generalmente los temas que trataba esta enciclopedia son temas como biología, como informática, matemáticas. Mira, por allá Divani tiene una, creo que esa es una enciclopedia. Sí, esa es una enciclopedia. Y también encontrábamos historia, encontrábamos también alguno que otro diccionario. Tenían diccionarios pequeños. eh, pero entonces, como les digo, hoy en día se usa más que todo es para a nivel universitario. Digamos yo que ya me encuentro en ese tipo de formación, hay veces que uno no encuentra cosas en internet, entonces toca es comprar los libros, comprar las enciclopedias para poder buscar esa información. Miren, ahí nos muestra profesor, la enciclopedia. ahí nos muestra una enciclopedia, si ven que eran grandes, grandes. Y obviamente no solamente venían por esos tomos, venían por varios. Yo les voy a mostrar una que tengo por acá. Espérenme un momentico. Digamos, venían por varios tomos. Entonces, la que yo tengo en mis manos es una enciclopedia de arte. Habla sobre la historia del arte. Entonces, encontramos libros muy parecidos a estos y nos hablaban de cosas puntuales. Además que también encontramos imágenes, encontramos pues algo, una letra muy cómoda para leer. Son muy útiles al momento de consultar información. Eh, bueno, las personas que tienen la enciclopedia en la casa, ¿qué es lo más interesante que han consultado en ella? O sea, que ustedes hayan dicho, oiga, yo encontré aquí esto y me pareció interesante. Los que hayan echado alguna ojeada a la enciclopedia. ¿Nadie? No, profesor, no, yo no he visto la Entonces, ahí enciclopedia. está la invitación a buscar en su enciclopedia. La verdad, pues tienen información que muchas veces no está en internet. eh, y pues obviamente es información mucho más creíble por lo que son libros publicados y para ser publicados tienen que pasar por un estudio y pues tienen que pasar por varios filtros. No es hoy en día en internet que yo monto cualquier cosa y pues depende si la gente me cree o no. Bueno, hasta ahí todo bien. Listo. Sí, señor. Entonces, por allá, Matías, ayúdame a leer una característica, porfa, la primera. Es un texto expositivo de corta extensión
Que brinde información. Listo. Entonces, los que tienen la enciclopedia pueden ir mirando, lo pueden ir abriendo, como aquí yo lo estoy haciendo. Entonces encontramos siempre un índice que nos dice toda la información, o sea, todo lo que contiene la enciclopedia. Eh, pues tiene varios temas, está ahí en varios temas. Y también podemos encontrar que al principio nos da, digamos aquí es orígenes del arte, mire, orígenes del arte. Entonces me das una, aquí como nos dice, de corta extensión que brinda información. O sea, en todo este parrafito yo encuentro una pequeña definición sobre el origen del arte. Ya después me va a dar una información más complementaria, que es con varios subtítulos para pues complementar la información. Eh, ayúdame con la segunda, Matías, por favor. Brinda información acerca de un tema específico. De un tema específico, listo. Entonces, aquí, digamos, tengo otro título que es sobre el arte moderno, el arte de este siglo, más o menos del siglo pasado, siglo antepasado, sí, del siglo XIX, y pues nos muestra varias imágenes sobre eso. Entonces acá hay imágenes sobre el arte, aquí también tenemos una pequeña definición, una serie de características. Entonces, si se dan cuenta, es algo muy útil, a diferencia de Internet, que pues en Internet tenemos que buscar página por página, buscar información por información. La enciclopedia nos las brinda toda de una vez, no es necesario buscar tan detalladamente. Ayúdame con la última. ¿Profe, la puedo leer yo? Bueno, Divani. Contiene contiene definiciones, descripciones y Ajá. algunos ejemplos del tema, un, un objeto en mención. En mención, muy bien. Bueno, entonces acá tenemos varios dibujitos. Esos dibujos son diferentes estilos de arte y pues obviamente me define cada uno dependiendo de dónde esté la imagen. O sea, aquí está la imagen, digamos, aquí dice la escuela de Chicago, es una especie de escuela donde se formaban artistas. Entonces, aquí me muestra una foto de la escuela, miren acá, y me muestra pues arte que fue saliendo a partir de esa escuela. Entonces, si nos damos cuenta, la enciclopedia pues es una herramienta muy útil para poder buscar información y también complementar lo que ya hemos buscado, porque no solamente podemos limitarnos a lo que nos muestra Internet. Obviamente Internet tiene muchos usos, pero pues muchas veces la información verídica, o sea, la información que verdaderamente nos sirve, está consignada en estos libros. Por eso los invito a buscar. Hay información muy buena y es algo que a ustedes no se les va a caer si no hay luz, es algo que no va a desaparecer si cortan el internet, no, es algo que siempre van a tener a la mano para poder ver, ¿listo? Obviamente las enciclopedias se actualizan, o sea, cada año pues se busca una edición nueva, digamos esta es del 2003, ya ahorita esta debe estar por lo menos en el 2010, la última edición, 2015 si no estoy mal. Entonces, la enciclopedia es una herramienta muy útil, muchachos, y les puede servir a ustedes bastante. Vamos a pasar a un pequeño ejemplo de lo que nos puede brindar una enciclopedia. Entonces, la enciclopedia más que todo es un lenguaje directo, o sea, te dice exactamente la definición, características, etcétera, etcétera. Eh, ¿Quién está por ahí? Joseph, ayúdame a leer, por favor, el artículo. Bueno, una parte hasta el primer punto. Joseph, Joseph. Bueno, Sofía, ¿estás? Sí, profe. Listo. Entonces, ayúdame a leer, Sofía, el principio, hasta donde diga norte. Norte, bueno. Nombre científico, Ursus
Bueno, Man, primero, perdóname, te interrumpo. Primero hay que leer el título del artículo para saber de qué nos vamos a informar. Y después sí se lee lo que está debajo. bueno, oso polar, nombre científico Ursus maritimus, conocido también como oso blanco. Vive en el medio polar y zonas heladas del hemisferio norte. Ujú, listo. Entonces ahí, ¿qué nos da de primera? Y que pues generalmente tiene esa estructura el artículo de la enciclopedia. Nos da el nombre científico del animal que es Urnus maritimus. También nos da como un sobrenombre que le dan culturalmente, oso blanco. Y pues nos dice en dónde habita, hemisferio norte, en las zonas polares. ¿Listo? Joseph, continúa. Es que se ve muy pequeño, profe, y no ven en los ojos. Bueno, entonces alguien que tenga la pantalla grande, que se vea. Matías, que estabas leyendo perfectamente. ¿Dónde, profe? Aquí donde está el cursor, donde empieza a rayar. Ah. El oso polar posee una piel gruesa que lo protege del frío. Su hocico es largo, orejas y cola pequeñas. Listo, déjalo hasta ahí. Entonces, si se dan cuenta, la enciclopedia, la información es muy corta porque pues la resume muy bien. Entonces tenemos la primera, la definición, ahora tenemos las características, que es un oso que posee la piel gruesa para proteger el frío, el hocico es largo, tiene orejas y colas pequeñas. Esas son características que da puntuales del oso polar. Continúa, Matías. Los machos alcanzan un peso entre 400 y 700 kilogramos y las hembranas pesan Hembras. la mitad, hembras, pesan la mitad de los machos. Listo. Entonces, ahora nos da características de su especie en el tema de la reproducción. O sea, los machos alcanzan un peso entre 400 y 700 kilogramos y las hembras pesan la mitad de los machos. Entonces, si nos damos cuenta, hace una comparación de los dos sexos que tiene la especie. Continúa. Profe, ¿puedo leer? Brady, listo, dale. Espera, es una especie mamífera y carnívora. Ujú. Continúa. Posee gran habilidad para atrapar a sus presas, específicamente focas, renos, animales marinos que atrapa desde la tierra o entre las capas de hielo. Le gusta también consumir aves y sus huevos. Listo. Ese es el enfoque de la enciclopedia. Nos da cosas puntuales de la especie, cosas puntuales de lo que estemos buscando. Ya si uno quiere bondear más en la información, ya pues requiere buscar un poco más en la enciclopedia o también puede recurrir a otros medios. Lo que les decía, pues anteriormente esta era la única forma de saber qué características tenía un oso polar, pero pues hoy en día ya tenemos el uso del internet, pero aún así, la enciclopedia tiene una información mucho más completa para poder complementar las tareas o como tal las consultas que ustedes necesiten hacer. Eh, aquí nos pregunta algo. ¿Consideras que falta algún tema de información para conocer acerca del oso blanco? ¿Ustedes creen que falta algo ahí o que no? No, que No es no. cierto, porque da algo muy resumido, algo muy puntual y pues es lo que básicamente necesitamos. Ahora, vamos a la siguiente parte, que es la parte de la estructura que tiene un artículo enciclopédico. Entonces, la parte principal, pues obviamente es el título, que es de primera mano lo que nos dice de qué trata ese artículo.
Por eso pues le decía a Sofía que es prudente primero nombrar el título para saber y contextualizar a la persona que está leyendo o a quien le vamos a leer de qué vamos a hablar, ¿listo? Eh, la introducción, pues un resumen pequeño. Como aquí estamos, aquí el artículo nos dice que estamos hechos de agua, entonces asumimos que es una investigación acerca de qué tanto líquido pues, de agua poseemos en el cuerpo. Entonces la introducción nos dice, el agua no está únicamente a nuestro alrededor o en el interior de la tierra, sino también en nosotros. Entonces, si nos damos cuenta, es una pequeña introducción al tema, como un pequeño resumen, un pequeño abrebocas, por decirlo así, de lo que vamos a leer a lo largo del artículo. Una imagen, eso es muy importante. Generalmente, pues las enciclopedias llevan esta imagen, llevan imágenes para pues que la persona cuando vaya leyendo, vaya pues buscando las cualidades que hay dentro del texto en la imagen. Entonces, digamos, hay páginas en internet que no muestran imágenes, o sea, dan toda la información, pero no muestran imágenes. Y es muy importante la imagen porque contextualiza a la persona, pues, de qué se está hablando. Digamos, si se está hablando de moluscos, entonces ponen una imagen de moluscos para saber exactamente qué características tiene visualmente, pues uno reconocerlo. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces, y por último tenemos el desarrollo, que nos dice que es información detallada, o sea, aquí ya encontramos todo lo que necesitamos saber. Por ejemplo, el hombre no se escapa a esta regla. El 50 o 70% del cuerpo humano está compuesto de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya nos dice exactamente pues en qué se centra esa investigación, nos dice detalladamente qué es lo que necesitamos para poder pues transcribir o poder saber en este caso si se hace alguna consulta. Entonces es algo muy sencillo, es una estructura que tienen la mayoría de enciclopedias. Entonces, digamos acá un ejemplo diferente, volvemos a la enciclopedia que yo tengo. Entonces, miren, aquí pues es el arte chino. Entonces, si se dan cuenta, pues está la imagen que contextualiza la información que hay acá. Digamos, aquí habla sobre las dinastías chinas que hubo para pues influir en el arte chino. Bueno, eso ya es clase de novena, no los voy a aburrir con eso. Entonces, tenemos aquí varias imágenes que nos muestran las características que aquí se nombran. O sea, nosotros para poder saber, digamos, se pueden leer las características, pero es mucho mejor ver la imagen, que es cuando ustedes dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, la enciclopedia también se centra mucho en eso. Hoy en día son más visuales, tienen más imágenes, entonces es más fácil leer las enciclopedias. Ahora, ya la última parte de la sesión del día de hoy es los aspectos que es tener en cuenta al momento de elaborar un artículo enciclopédico. Digamos, cuando yo les envío a consultar, o sea, tareitas que consultan ustedes información, pues sería bueno que siguieran esta estructura porque pues de eso se trata. Eh, y pues obviamente sus tareas se verían mucho más complementadas si lo realizamos de esta manera. Entonces, la primera sería usar un vocabulario especializado, alejado del habla informal, o sea, eh, no hablar como generalmente pues expresa la gente cotidiana, sino hablar un poco más formal, más académico, como vimos en el artículo del oso polar, en el artículo del agua, del agua en el cuerpo humano. Entonces hay que hablar un poco formal en el tema al redactar ese tipo de artículos, dada que pues lo va a leer cualquier tipo de persona, incluso personas que tienen el nivel académico para poder aportarle al tema o pues desarrollarlo de otra forma. Emplear una descripción como medio para informar detalladamente. Vuelve y juega. Cuando vimos en el ejemplo del oso polar, o sea, describía cuánto pesaba, qué comía, bueno, nos dio diferentes características que nos ayudó a darnos una idea de cómo es el oso polar. Hablar en tercera persona. Hablar en tercera persona es nosotros siempre, o sea, nosotros, ellos, siempre hablar en ese tipo de persona. No decir yo encontré, él encontró, ella encontró, no. Nosotros encontramos, ellos encontraron, nosotros investigamos, ellos investigaron.
es una regla que todavía pues se usa hasta en el tema universitario, que es hablar en tercera persona porque pues es para dirigirlo a un público abierto. Acompañar el texto con una imagen, pues si ustedes lo desean pueden usar dibujitos o pegar la imagen. Por allá hay unos que les gusta dibujar, eso es muy bueno que lo realicen con este tipo de textos. Instruir sobre aspectos secundarios relacionados con el tema, eso ya es algo complementario, digamos, si ustedes quieren complementar un poquito más la información, pues le van agregando. Sería bueno que siguieran esta estructura para pues realizar sus tareas de consulta. Así pues se verían un poco más formales al tema de entregarlas. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Listo. ¿Qué era la enciclopedia de Brady? Buena pregunta, Brady, ¿de qué era tu enciclopedia? No nos dijiste. Mi secundaria, profe. Listo. Esa, Entonces, esa enciclopedia la compró mi abuelito. o sea Y que, tenemos muchos libros. Esa es vieja. Esa enciclopedia es vieja. pero esos libros antiguos Es son los que antigua. tenían una información muy buena. Aquí en mi casa también Yo tenemos tengo muchos libros. varias. Tengo un Entonces, cajón lleno de libros. entonces la invitación es a leerlos, ¿listo? A empezar a leerlos, así sea una paginita diaria, empiezan a leer, a transcribir, para que vayan adiestrando pues su escritura, su lectura, y así pues el proceso de aprendizaje se les facilite mucho más. Listo, muchachos. Entonces, ¿no hay más preguntas hasta ahí, seguros? No, señor. Listo. No, señor. Entonces, la tareita pues queda para la próxima clase. Esta vez es para solamente introducirnos al tema. La siguiente clase pues ya dejaré la respectiva actividad para poderla, que ustedes la solucionen en sus casas. Hoy hubo poquitos, me extraña, pero pues igualmente con los que están les agradezco su asistencia. Yo sé que es un esfuerzo muy grande pues levantarnos hasta ahora y pues más que está como malo el clima hoy, entonces les agradezco por su asistencia nuevamente, muchachos. Entonces, Pero mi enciclopedia tiene matemáticas y lo del cuerpo humano y muchas cosas más. aportando al tema, entonces hay varias enciclopedias que no solamente contienen un tema, contienen varios. Entonces, es importante también conocer de ese tipo de enciclopedias. Son las más gruesas, que fue lo que nos mostró Brady por allá. Entonces, Tiene eh, 11 cosas. exacto. Ahora, muchachos, entonces no siendo más, recordemos que es la única sesión que tenemos el día de hoy, dado que pues tengo un compromiso médico. Entonces, nos estamos hablando de mañana, ¿listo? Profe, la lista. Ya la tomé. Gracias, Sofía. ¿Listo? Entonces, muchachos, muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente resto de día. Estudien los temas, Yo repasen sí. los temas. ¿Listo? Entonces, chao, muchachos. Yo sí. Yo Chao, sí. profe. Chao. Chao, profe. Chao, muchachos. Chao, profe. Chao.